nuevo platicando con la doctora Álvarez, vamos a hablar un poco acerca de la hipertensión arterial, pero ¿qué es? La hipertensión arterial es una enfermedad crónica sostenida que se caracteriza porque se mantiene permanentemente elevados los niveles de presión arterial, que ya conducen a un riesgo cardiovascular. ¿Y qué factores de riesgo existen en esta enfermedad? Podemos ver múltiples factores, desde los que podemos modificar hasta los que no podemos modificar, como la herencia. La herencia es importante porque existen más de 50 tipos de cambios que podemos tener a nivel de nuestro genoma o a nivel de nuestro ADN que nos pueden inducir a ser más susceptibles para padecer hipertensión arterial. Y dentro de lo que podemos modificar, también podemos ver nuestra dieta. Un factor de riesgo es que nuestra dieta sea elevada en grasas saturadas, elevada en carbohidratos, los hábitos negativos como el alcoholismo o el tabaquismo, el sedentarismo, la falta de ejercicio, que mantengamos niveles altos de colesterol o de triglicéridos, nos hacen también más susceptibles. Y algo inevitable pues es el paso de los años. Después de los 65 años somos más propensos a padecer hipertensión arterial. Hablemos de los síntomas, doctora, que se empiezan a presentar. ¿Cuáles son esos primeros en los que ya deben llamar mi atención y acudir con un médico para empezar un tratamiento indicado? La característica importante de la hipertensión arterial es que se conoce como un asesino silencioso, y esto es porque más del 50% de las veces no vamos a tener síntomas. Entonces, solo un pequeño porcentaje de la población va a empezar a tener alguna manifestación, y puede ser que la tengan hasta que ya llevan mucho tiempo de tener la presión arterial elevada. Los más comunes son síntomas inespecíficos como dolor de cabeza persistente, mareos, náusea, hormigueos en los miembros inferiores o superiores, algunas sensaciones como de calambres, fatiga, malestar general, y pueden haber ya síntomas cuando todo mi sistema cardiovascular está ya más afectado, o cuando mi presión arterial ya lleva mucho tiempo de estar elevada, que van a ser característicos como disnea. Se menciona que es dificultad para respirar, que se puede dar cuando hacemos esfuerzos pequeños o moderados. También podemos tener dificultad para respirar en el momento en el que estamos acostados. Eso se llama ortopnea, que son algunos de los síntomas de cuando ya nuestra enfermedad está más grave. ¿Esas podrían ser algunas de las complicaciones de la hipertensión arterial o existen otras, doctora? Existen muchas otras complicaciones. Lo más común es el infarto agudo en miocardio. Los infartos es de lo más frecuente que puede causar la hipertensión arterial que no está controlada. Pueden haber accidentes cerebrovasculares o lo que se conoce comúnmente como derrame cerebral, es otra complicación frecuente. Pueden haber insuficiencias renales. Muchas de las causas de insuficiencia renal están relacionadas con niveles de presión arterial elevados, y también podemos tener insuficiencia cardíaca congestiva, que es una entidad que también se asocia a cuando el paciente ya tiene mucho tiempo de tener sus niveles de presión arterial elevados. El corazoncito empieza a crecer porque ya no se hace suficientemente capaz para lograr bombear la sangre hacia los órganos, porque cuando uno tiene presión arterial elevada, es como decir que nuestras arterias, que son como un tubo o una manguera, están apretadas, están bajo presión constante. Entonces la bomba tiene que ser más fuerte para poder enviar esa sangre hacia todo el cuerpo. El problema es que el corazón se cansa de hacer esa contracción tan fuerte y empieza a agrandarse, pero el músculo agrandado, a diferencia de otros músculos, el músculo cardíaco, cuando se agranda, empieza a perder su fortaleza. Entonces crece, pero ya no se contrae de forma regular, sino se contrae con movimientos irregulares, y eso causa complicaciones
graves en el paciente. Doctora, ¿y qué examen permite determinar que ese agrandamiento ya está funcionando? Pues inicialmente se hace un electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón, pero nos va a dar el indicio o la pauta de que los ventrículos ya están creciendo porque las derivaciones van a tener cambios en su amplitud y entonces ese es uno de los exámenes iniciales. También un paciente hipertenso pues debe monitorizarse con una radiografía de tórax, que es un estudio muy básico, pero eso nos va a dar una medida que se conoce como índice cardiotorácico y también nos da la pauta de que ya hay crecimiento anómalo según el sexo y la edad del paciente. Y se confirma también con un ecocardiograma, que ya es un estudio específico donde podemos ver no solo forma, sino funcionalidad cardíaca y podemos ver las mediciones y se comprueba con ese estudio. ¿El estrés oxidativo está presente dentro de la hipertensión arterial, doctora? Sí, el estrés oxidativo ha demostrado ser uno de los causantes de hipertensión arterial y es precisamente porque va cambiando las características del endotelio y las características de las capas de las arterias, las va haciendo también más rígidas y eso hace que su distensibilidad ya no sea igual con el paso del tiempo y con el paso de los radicales libres y de los cambios que podamos tener del entorno. Entonces ya está estudiado y comprobado como uno de los componentes que inducen a tener hipertensión arterial. Hablemos un poco de las estadísticas a nivel mundial del padecimiento de esta enfermedad. La hipertensión arterial se conoce como una de las primeras dos causas de consulta en atención primaria, siendo una la diabetes y la otra la hipertensión arterial, y se sabe que hasta 1/3 de la población es hipertensa y no importando si ya está en tratamiento o si todavía no lo ha descubierto, pero las estadísticas dicen que es más de 1/3 de la población general adulta la que ya padece hipertensión. También sabemos que a partir de los 65 años hay más de un 90% de riesgo de volverse hipertenso y en otros estudios se ha visto que hay aproximadamente de todos los pacientes hipertensos, aproximadamente 33% todavía no conocen su diagnóstico, pero ya están iniciando con los cambios tanto de circulación, con los cambios endoteliales y con el factor de riesgo por el hecho de no estar controlados. Doctora, después de conocer estas estadísticas, ya hablamos también de algunas complicaciones que puede generarse en la hipertensión arterial. Hablemos un poco de cómo podemos prevenirla. La prevención es lo más importante, la dieta. Tener una dieta sana, libre de grasas saturadas, donde podamos tener el aporte de las grasas solo de las que vienen de origen vegetal y también tener un control de los carbohidratos, eso es importante. Mantener ejercicio físico constante de 30 a 60 minutos diarios, por lo menos 3 veces por semana. Es específicamente ejercicio aeróbico porque es el que nos va a ayudar a proteger el sistema cardiovascular. Evitar en la medida de lo posible el alcohol, quitar el tabaquismo, mantener un peso saludable que tiene que ser en relación a nuestra edad, a nuestra talla y a nuestro sexo. Y es muy importante, ahora que los estudios lo han evidenciado, pues tener también el aporte de sustancias que nos protejan, por ejemplo los flavonoides, que van a ayudar a disminuir el riesgo de padecer estas afecciones cardiovasculares. Y fíjese que son temas que podemos hacerlo en casa perfectamente bien para poder prevenirlo y lo podemos hacer también de la mano de nuestro médico porque también es importante acudir en el momento indicado. Muchas gracias, doctora. Seguimos. Dato importante. La hipertensión arterial es una patología crónica que consiste en el aumento de la presión arterial. Una de las características de esta enfermedad es que no presenta unos síntomas claros y que esto no se manifiesta durante mucho tiempo. Las primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las arterias, que se endurecen a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua y puede verse dificultado el paso de sangre a través de ellas. Esto se conoce con el nombre de arteriosclerosis. Aunque todavía no se conocen las causas específicas que provocan la hipertensión arterial,
si se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas que la sufren. Conviene separar aquellos relacionados con la herencia genética, el sexo, la edad y la raza, y por tanto poco modificables, de aquellos otros que se podrían cambiar al variar los hábitos, ambiente y las costumbres de las personas, como la obesidad, la sensibilidad al sodio, el consumo excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de vida muy sedentario. Hoy nuestro ¿Sabías qué? Nos enseña a tomarnos la presión correctamente. Le recuerdo, nuestras redes sociales nos encuentra como Laboratorios Pharmalab y en YouTube nos encuentra como Los Investigadores Médicos. Haremos una pausa, pero al regresar conoceremos cómo la medicina biomolecular aporta en las enfermedades cardiovasculares. Cada año, más de 570,000 mujeres mueren a causa del cáncer de mama. No seas una de las estadísticas. Hazte el autoexamen y acude a tu médico. Recuerda, juntos somos más fuertes. Las clínicas del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Pharmalab le esperan con atención médica especializada en enfermedades crónicas degenerativas como cáncer, diabetes, padecimientos de la próstata, entre otras. Lo esperamos en nuestras dos ubicaciones, en 0 Avenida C 2-55, Colonia Najarito, zona 6 de Villanueva, y en Tikal Futura, Torreluna, nivel 8. Atención médica gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Pharmalab, Centro de Innovación Médica al cuidado de su salud.